Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Amor en Tiempos de IA, nuestra tercera entrevista. ¿Quién lo iba a decir? Bienvenido. Estamos hoy con Ale. Buenos días, Hola, buenos días, Mike. bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy Encantado. contenta, la verdad. Un placer. ¿Cómo te gustaría presentarte hoy? Bueno, una mujer exploradora Ujú. y bendecida. Antes de llegar a Europa, ¿cómo era tu vida en Ecuador? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi niñez se transcurrió en un pueblo muy pequeño. Poco a poco el pueblo fue creciendo, pero era un pueblo donde uno encontraba lodo, fango, cada día. Y era un pueblo azucarero, se convirtió bueno, gracias a una industria azucarera que puso ahí su fábrica, pues mucha gente inmigrante fue a este pueblito y poco a poco fue Desde otros creciendo. sitios, desde otros Sí, de otros sitios. sitios, sí, especialmente de la parte sierra de nuestro país, de diferentes partes, Ujú. pero gente que necesitaba trabajar. ¿Y cuántos habitantes dirías, Al, ojo, total, que pudiera haber? Para que nos hagamos una idea de dimensiones de pequeñito, de un pueblito chiquitito. Al inicio tal vez unos 1000 habitantes, pero Wow, después fue creciendo hasta 20.000 habitantes. wow. Sí, empezó de la nada prácticamente. Eran tierras fértiles y la gente empezaba gente que tenía, cultivaba la caña de azúcar y se necesitaba, bueno, esta fábrica se implementó ahí la fábrica y se necesitaba cortadores de caña, porque en ese tiempo no había máquinas, hablo Era todo manual. de los 70. Ujú. Entonces, Te falta mano de obra. claro, faltaba mano de obra y iba gente de diferentes partes de la sierra, de la costa, gente que necesitaba trabajo, un sustento. Y me acuerdo que se iban, muchas familias eran separadas, porque los hombres iban a trabajar en la época de la zafra, que es como se la conoce, por unos 6 meses y luego regresaban a sus casas. Entonces ese tiempo pues las familias se dividían. Y así se empezó a formar la troncal, que es el pueblo que yo vengo. Yo ya tenía la oportunidad de ir a la escuela, ya se Ujú. habían creado las escuelas, pero colegios no había y mi hermana tuvo que ir donde vivían mis abuelitos. Entonces éramos de alguna manera pues una familia separada por las circunstancias. Y luego ya con el tiempo necesitaba ir al colegio, a la universidad y me moví a una ciudad más grande en Ujú. Guayaquil. Ujú. Y bueno, esos son mis orígenes. Ujú. ¿De qué años? O sea, entiendo que naciste en ese pueblito Ujú. y hasta qué edad estuviste en ese pueblito antes de dar el salto a Guayaquil. Estuve hasta Aproximadamente. los 12 15 años, hasta los 15 años. Ujú. Luego me fui a Guayaquil a estudiar en un colegio y Tú sola. vivía con una tía. Ujú. Sí, con una tía, unas primas. Ellas me dieron la oportunidad de vivir en su casa, Ujú. Pero separada de tu familia, claro. separada de mi familia, sí. ¿Estaba muy lejos Guayaquil? ¿Veías a tu familia o había largos periodos sin Bueno, verles? Porque bueno, obviamente no había ni móviles ni posibilidades de, ¿no? era a hora y media, más o menos, hora y media, 2 horas de distancia. En coche, En bus, o en sea, bus. nosotros en ese tiempo no teníamos coche, pero en bus. Y sí que tenía la posibilidad de ver los fines de semana a mis padres, a mi papá, perdón, porque mi mamá no había fallecido desde muy pequeña. Ujú.
desde cuando yo era muy pequeña. Ujú. Entonces yo tenía la obligación de ir a los fines de semana porque mi papá había puesto un tipo supermercado, entonces él necesitaba de Ayuda. ayuda y siempre estaba yo a ayudarle Ujú. los fines de semana. Ok, o sea que pasas de tu pueblito a Guayaquil y de Guayaquil, ¿cuánto tiempo estás ahí? Ahí estudié el colegio y la universidad hasta el quinto año de universidad, que seguía la carrera de Ingeniería Comercial Ujú. o Administración de Empresas, también conocida. Y llegó un momento que las circunstancias me hicieron pensar que la vida que estaba siguiendo no era la que quería, no le encontraba sentido. En el mismo momento tenía que trabajar y estudiar, pero no le encontraba sentido a, con lo que ganaba, que pudiese tener Una vida una vida autónoma. mejor. Ajá, Sí, o sea, era solo para sobrevivir. ya. Y también había en mí como un deseo de conocer algo más. O sea, yo no me sentía contenta con lo que tenía. O sea que había como, si te he entendido bien, como dos planos, ¿no? Uno el económico de esto creo que no está funcionando para yo poder establecer mi vida. Y luego uno ya como de búsqueda interior, ¿no? De quiero explorar, quiero ver más cosas. Que Claro, podrías haberte quedado allí y ya tenías tu carrera y bueno, haber intentado prosperar económicamente y demás, ¿no? claro. En realidad, en Ecuador los sueldos que uno percibe son mínimos y solo te da para el día a día, o sea, para sobrevivir. S- Incluso con estudios, incluso con una s- formación determinada. Bueno, no todas las formas, o sea, tú puedes formarte, sin embargo, claro, depende del talento también, vas sobresaliendo, pero hay muchos profesionales que tienen su profesión, pero tienen que trabajar En algo que no en tiene que algo ver que con su no. profesión para Sí, poder tener una vida digna. sí, pero que también su ingreso es mínimo o un poco más alto de lo normal, pero es bajo. Entonces, el costo de la vida, la vivienda no da para tener mucho. Y hay la posibilidad, si emprendes por tu parte, pero Ujú. para emprender se necesita un capital. Ya, entonces Y es un círculo cerrado. sí, exacto. Entonces, es por eso que muchas personas terminan poniéndose en la situación de que, ¿qué hacen? Siguen así su vida del día a día, tener que esperar a un que llegue el fin de mes para recibir su salario y tener que pagar los huecos que han ido, ¿sabes? Que se han ido Ujú. creando. O salen de su país, de su ciudad y buscan algo más. Y eso fue de alguna manera uno de los motivos por los cuales decidí salir de mi Ujú. país. Ujú. Ok, y entonces cuando llegó ese momento clic, ¿qué dices? Me voy. Que, o sea, cuando llega ese momento dices, vale, me voy, Me voy. pero ¿a dónde? Sí. Tenía una conocida que dijo, me voy a Suiza. Yo dije, ah, wow, a Suiza. Sabía dónde, sabía porque cuando era pequeña habíamos estudiado geografía que me encantaban los países, los ríos, bueno, sabes que tú aprendes muchas cosas de la geografía de tu país, a nivel mundial. Y dije, eso me llamó y dije, pues yo también me gustaría salir, me gustaría ir. Entonces ya empezó a nacer esa idea y bueno, ahora dije, me voy yo también a Suiza. Y esta amiga dijo, no, es que a mí me van a recibir solo a mí. Entonces, pero yo ya había dicho, no, es que yo me voy. Y así que ya había empezado a reunir dinero
terminé reuniendo lo que costaba un ticket de avión y necesitaba $2,000 para poder tener el... Porque cuando tú llegas a un lugar, o eso es lo que había escuchado, me había informado, que tenías que tener dinero para que, como un respaldo, Ujú. de decir, voy de vacaciones y tengo aquí dinero Ya. para solventar mis gastos. Ujú. Entonces, ¿quién me presta este dinero? Y hablé con mi papá y mi papá me dijo, bueno, te presto. Y yo estoy agradecida con él porque me prestó, pero también me dejó ir, ¿sabes? Totalmente. Porque él podría haber dicho, no, no, es que no te vas o no quiero que... Y haberse me hecho sentir culpable, Culpable. ¿sabes? Entonces me dejó abrir mis alas. Qué bello eso, ¿eh? Sí, sí, no, no. Podía haber Y, tirado de egoísmo, sí, de mil cosas, exacto. de coaccionarte, de psicológicamente tal, bueno, a mí no me gustaría, tal. Y no. Te dijo, toma el dinero y Sí. Aparte también, en mis sueños estaba estar un año, o solo un sea, año solo un y año volver. y volver. O sea, solo un año, hacer dinero para poder invertir y de ahí sí ya poder emprender por mi parte. Ujú. Así que el sueño era muy corto, pero al final han pasado muchos años y todavía sigo Y en el... entonces, cuando la opción de Suiza se te cierra, vale, ya tienes el dinero, tienes el ok de tu padre, por decirlo así, ¿a dónde vas? Em, Se lo comenté a mi papá que no tenía dónde ir y que no sabía a dónde ir, pero sabía que me iba a ir. Aquí no, fuera de aquí, pero no sé dónde. Sí, entonces me dijo que tenía un familiar lejano que sabía que estaba en Italia y que iba a hablar con ella para que de alguna manera, o sea, para que me diera, me recibiera y ya yo ya empezara desde ahí, ¿no? Entonces él habló y me dijeron que sí, que me podían recibir. Yo salí del país, llegué al aeropuerto de Fiumicino en Italia, en Roma, sin saber hablar más que el español de Ecuador, que también es oh, de alguna manera, o sea, un poco diferente al español de España o de otros países. Y pregunté para poder tomar el tren. Nadie me entendía. Me decían, ¿sabes inglés? No. ¿Sabes en italiano, no? ¿Sabes francés, tal vez? Unas monjas me preguntaban, ¿sabes francés o sabes em, italiano? No, no lo sabía. Entonces decía no. Pero como el italiano y el español se parecen, y el deseo de poder, de quererme ayudar de estas personas hizo que pudiese comprar un ticket de avión, de tren, porque tenía que movilizarme desde Roma a otra ciudad, a Génova, donde vivía esta persona. Y finalmente llegué, o sea, compré el ticket y llegué donde esta persona que me abrió las puertas de su hogar por un tiempo hasta que yo pudiese encontrar un trabajo y de ahí ya salir, salir adelante. Ujú. ¿Qué buscabas conquistar o proteger para ti al dar ese salto? ¿Qué buscabas conquistar? O sea, cuando tú estabas en Guayaquil y dices, venga, vale, me voy a ir a Italia y demás, y aquí, que conquistar un trabajo. La curiosidad de conocer otro país, de conocer otro idioma y de hacer dinero para poder invertir Regresar, o sí, regresar y invertir. invertir, sí. Eso es lo que pensaba en primera instancia, pero la curiosidad de poder conocer algo diferente de tu país, ¿sabes? Que todo es lo mismo y al final
Ir a un país donde la lengua es diferente, la gente es diferente y para mí todo era wow, que me parecía, es de verdad, me parecía tan increíble. No entendía nada, pero me parecía fabuloso. La comida, o sea, para mí era como nacer de nuevo, el tener la oportunidad de estar en un país, una cultura diferente. Ujú. ¿Cómo avanza esa, esa aventura italiana? ¿Cuánto tiempo estás allí? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Consigues un trabajo? ¿No? ¿Te consigues un pisito, un hogarcito para tú vivir allí? ¿Cómo avanza esa etapa italiana después de la introducción? Claro, el empezar de cero es, te da miedo, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Pero estas personas que vivían ahí preguntaban quién puede o quién sabe de alguien que necesite un trabajo. Sabía que muchos ecuatorianos iban a otros países a trabajar cuidando personas mayores. Ujú. Y yo decía, bueno, eso yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, alguien me dijo, hay una persona, un marichalo, que sería eh, de la policía, un coronel de la policía que tenía 90 años más o menos de esta persona y que necesitaba una cuidadora a tiempo completo. Eso significaba dormir en su casa, cocinar, hacer lo que sea para cuidarlo, ¿no? Ujú. Bañarlo. Entonces, bueno, empecé a trabajar, fui a la entrevista, le gustó mi persona y empecé a trabajar con este señor. Mi función era hacer la comida, limpiar su hogar y acompañarlo en las noches cuando veía televisión y de ahí llevarlo Tu a su cama. cama y yo irme a la mía y acompañarlo en las citas médicas o a hacer las compras. Él era, a pesar de sus 90 años, era una persona en gamba, como dicen en Italia, o sea que podía hacer de todo, moverse, tenía y su espíritu también muy juvenil. Iba todos los días a ellos lo llaman círculo, que es como un circo, un club de personas mayores que se reúnen a jugar, a conversar, a tomarse su café. Después del almuerzo iba él todas las tardes y se pasaba unas 2, 3 horas por allá y tenía todo ese tiempo libre. Entonces dije, bueno, ahora es mi tiempo para poder estudiar. Y a él le pareció excelente la idea y así que yo lo dejaba, o sea, hacía el almuerzo, nos íbamos, comíamos y después él se iba a su club y yo me iba a la escuela de adultos en Italia, que era para aprender el italiano. Ahí conocía muchísima gente de diferentes países que también estaban en la misma situación. Habían inmigrado por diferentes motivos, por trabajo, porque se habían enamorado de algún italiano y estaban ahí para aprender el idioma. Y fue una experiencia también muy bonita el tener la oportunidad de conocer a estas personas y poco a poco nos íbamos transmitiendo nuestras culturas y además de aprender el idioma, claro está. ¿Cómo es tu nivel de inglés, de italiano a día de hoy? A día de hoy, medio, Medio. medio. Sí que se me ha olvidado ciertas cosas, pero me es más fácil de hablar. O sea, lo entiendo perfecto, pero me es más fácil de hablarlo. O sea, si empiezo a hablar, va saliendo de mi memoria todas las palabras. Lástima que no tengo aquí con quién practicar. Siento conmigo, no tengo ni idea. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Italia? Estuve casi 4 años. 4 años.
sí, casi 4 años y solo me quedé 4 años cuando tuve la oportunidad de tener la residencia, porque antes no me podía movilizar dentro del país, o sea, salir del país. No podía salir del país hasta que yo tuviera una residencia, que era un documento legal que me habilitaba a estar en el país y a movilizarme dentro de Europa o dentro de la comunidad Schengen, que se la conoce, ¿no? ¿Crees que ser una persona curiosa ayuda a dar ese primer paso? Seguro, sí, seguro. Aunque no todos los inmigrantes tenemos que salir por curiosidad, a veces hay muchas personas que están obligadas a salir de su país por guerras, por diferentes circunstancias, por pobreza extrema. Pero la curiosidad en mi caso y en caso de, creo que de muchas personas, es un fuerte ingrediente o aliciente. ¿Qué sabías de Europa antes de venir? Lo, ¿Cuál era la idea en tu cabeza? lo que había aprendido en las En las- clases de geografía. Y me acuerdo muy bien el Mundial de Italia 90. La pasión que se mostraba por los televisores del campeonato y la gente bailando por las calles, el, el ver a tanta gente de diferentes países, de diferentes nacionalidades, llenar esos estadios y eso, wow, para mí fue, eso es lo único que conocía en realidad y eso es lo que me emocionó de Italia también y de Europa, que era lo único que conocía en ese momento, sí. ¿Y qué descubriste al llegar? ¿Qué dijiste? Wow, esto no me lo esperaba. En mi experiencia, yo lo vi todo positivo. Como había explicado, la oportunidad de conocer la cultura, la cocina, la La cocina gente, italiana, ¿eh? Wow. es que Wow. es una de las mejores del mundo en realidad. Y el arte que ellos tienen, por ejemplo, si ellos hacen un cocido de esa carne que han utilizado para el cocido que ha sobrado, ellos crean otro plato. No es que al día siguiente tú comes lo mismo calentado, no. Ellos te crean otro plato con eso que ha sobrado. Y siempre comes algo diferente. Y para eso es tener arte, tener talento, tener creatividad. Eso para mí fue wow. O sea,